qué se debe? ¿Qué es lo que genera que una persona adquiera o tenga la epilepsia? El 60% de los pacientes con epilepsia tienen causa no conocida, y esto es a nivel mundial. Hay un pequeño porcentaje de casos de epilepsia genética, es decir, determinada genéticamente, y hay un porcentaje de casos que se llaman epilepsia secundaria, es decir, epilepsia secundaria a otra enfermedad, ya sea un trauma cerebral o algún otro proceso que te pueda generar que dentro del cerebro hay algún daño que genere que este descarga normalmente. Ya, o sea, digamos, no está totalmente determinado lo que pueda... ¿Qué puede generar esta enfermedad? Hay digamos que es multifactorial, ¿no? Hay muchos factores que pueden explicarnos la presencia de epilepsia en un paciente. Doctora, ¿cómo así se ha logrado que se celebre el Día Mundial de la Epilepsia, ¿no? Ahora 9 de febrero, primera vez, ¿no? Que se celebra. Es primera vez en el mundo, en realidad, esto es una iniciativa internacional, es una iniciativa mundial, y es muy bueno que el Perú esté formando parte de esto. Ojalá que sigamos haciéndolo. Yo creo que esta iniciativa, es el inicio de una larga campaña de concientización hacia la epilepsia. ¿Quién dio inicio, no? ¿De dónde provino el pedido, no, para que se celebre este día? La Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia y el International Bureau of Epilepsy son los dos, entes regidores de la epilepsia, o entes que más han estudiado la epilepsia a nivel mundial, y estos dos organismos juntos han creído conveniente concientizar a la población nombrando un día como el Día Internacional de la Epilepsia. Lo que se está buscando es que a nivel mundial se concientice, se sensibilice a la población en general. Exactamente. ¿Algunas actividades acá en Perú que estén planificadas? En general, nosotros como neurólogos, cada uno en su centro de labores, estamos tratando de concientizar a nuestros pacientes, a nuestros propios colegas con respecto a esta enfermedad, colegas de otras especialidades que no necesariamente conocen mucho de la enfermedad. Y de parte de la Sociedad Peruana de Neurología, yo sé que existe una iniciativa que todavía no es concreta, pero la iniciativa está presente. La iniciativa justamente para continuar con esta sensibilización. ¿Hay alguna campaña que esté realizando desde el Estado que usted sepa? Que yo conozca por el momento, lamentablemente no. Sí, o sea, podríamos decir, podríamos esperar que ya que el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Epilepsia, quizás el Estado mismo, ¿no? El Ministerio de Salud o los órganos competentes inicien o se sumen a este tipo de campañas. Claro, esa es la idea. La idea es nosotros, por lo menos en América Latina, ser un país fuerte, un país que concientice a su población, un país que sea el promotor de esto a nivel de América Latina y por qué no a nivel mundial. Nosotros tenemos el dato que hay aproximadamente 165,000 personas con epilepsia en el Perú. ¿Está bien? ¿Es el número que se tiene? Ese dato es de una estadística que es un poco antigua. En realidad no hay estudios actuales con, la cifra actual. Se estima que esta cifra va en aumento, pero podríamos decir que es una cifra aproximada. O sea, podrían ser más, entonces. Sí, yo creo que podría ser un poquito más. Es una cifra aproximada. Bueno, pero justamente, mire lo importante, usted dice que es una cifra relativamente antigua, he ahí la importancia de que el gobierno, ¿no? De que el gobierno y los órganos competentes se den cuenta, ¿no? Se den cuenta que hay que hacer un seguimiento, que hay que hacer estudios, que tenemos que tener estadísticas, porque si tú no estás en las estadísticas es como que no existieses. Exacto. Y si no existes, no hay políticas públicas a tu favor. Exactamente. Y además hay que saber que la epilepsia a nivel del Perú, por lo menos, yo creo que es una entidad que es subdiagnosticada, porque hay muchos pacientes en provincias que no llegan a tener un diagnóstico adecuado, que no acuden prontamente a un especialista y lamentablemente demora el paciente en llegar a Lima, en llegar a un centro especializado para el diagnóstico. Entonces yo creo que incluso eso podría incrementar un poco, por no decir mucho más. Bastante más la cifra, ¿no? Por supuesto. Sí. Usted ha dicho algo, me parece clave. Estas personas que se sospecha o algún doctor puede identificar que probablemente tenga epilepsia, finalmente el diagnóstico, ¿solo en Lima tenemos especialistas para hacerlo? ¿Un diagnóstico final? En realidad yo creo que en provincia hay ahora centros que se están especializando para hacer el diagnóstico final. Son pocos, ¿sí? Yo no diría que Lima, digamos, es el único lugar, pero sí, digamos que la atención está centralizada en Lima. Sí, bueno, y ahí, mire, voy a recalcar yo lo del Estado, doctor, espero que me entienda la importancia de que el Estado
tome en cuenta esta población. Si una cifra antigua nos habla de 165.000 y usted nos dice que podría quedarse corta, ya, si hablamos hablando del doble, más de 330.000, es una población bastante considerable. Sí, es ¿no? una población considerable, claro que sí. Doctora, sobre usted, no vamos a dejar de lado el tema de la epilepsia, pero a nosotros nos han informado que usted está trayendo técnicas innovadoras en el tratamiento para la epilepsia. Sí, en realidad lo que yo hago, o sea, personalmente yo soy neurofisióloga, me he formado como neurofisióloga en el extranjero, y lo que nosotros como neurofisiólogos hacemos es, con técnicas especializadas, sea electroencefalografía, videoelectroencefalografía prolongada, realizar el diagnóstico temprano de la epilepsia. De ahí la importancia del diagnóstico temprano radica en que mientras más temprano se diagnostique la enfermedad, más tempranamente vamos a iniciar un tratamiento adecuado. Hablando de tratamiento, doctora, ¿hay un tratamiento final, hay un tratamiento que lleve algún tipo de cura? Sí, claro que sí. ¿En todos los casos o en algunos? En algunos casos. Se creían antiguamente que no, pero ahora sabemos que sí. Hay algunas epilepsias que tienen cura, ¿no? Y hay algunos casos que son casos que pueden ir a cirugía de epilepsia, en el que bueno, se reseca la parte del cerebro, que decir que están curados. No son la gran mayoría, pero digamos que es un porcentaje considerable de los pacientes que, si pueden acceder a este tratamiento, podríamos decir que están curados. Pero interesante, porque casi siempre se tiende a creer que no hay ningún tipo de cura para este tipo de enfermedad. Antes era así, ahora gracias a Dios ya no. Qué bueno. Doctora, el tiempo en la radio usted sabe que pasa volando. Yo le agradezco y le agradecemos acá en Exitosas Noticias el haber estado con nosotros, y esperemos que realmente este Día Mundial de la Epilepsia que estamos celebrando ya hoy 9 de febrero en el Perú sirva para sensibilizar a toda la población en general, y yo recalco por tercera vez, el Estado, por favor, el gobierno, espero que abra los ojos con este tema. Sí, ojalá que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros.